Fijaos, Berkshire Hathaway acaba de entrar en una etapa que el mercado llevaba literalmente décadas esperando, pero que casi nadie sabe muy bien cómo valorar. A ver, Warren Buffett sigue siendo el presidente, claro, pero desde el 1 de enero de 2026 el asiento de CEO lo ocupa Greg Abel. Y creedme, esto cambia por completo la pregunta que todos nos hacemos. Durante muchísimos años, la lógica era aplastantemente simple. Cuando Berkshire compraba una acción, el mercado entero pensaba, bueno, si Buffett la compra, algo brillante habrá visto. Pero ojo a lo que está pasando ahora. Berkshire ha triplicado su posición en Alphabet, ha comprado Delta Airlines, se ha metido en Macy's y al mismo tiempo ha salido de gigantes como Amazon, Visa, Mastercard, Domino's Pizza, United Health. Y por si fuera poco, mantienen una liquidez que es una auténtica barbaridad, casi 400.000 millones de dólares. Y aquí es exactamente donde surge la tensión narrativa de esta historia. ¿Estamos viendo una transición súper inteligente hacia el Berkshire del futuro o son estos los primeros síntomas de una empresa que se ha hecho tan sumamente grande que ya no sabe dónde colocar su dinero? Esto no es una recomendación de inversión, que quede claro. Es un análisis, un marco de referencia para que podamos entender el riesgo, la oportunidad y este histórico cambio de régimen en una de las empresas más importantes de todos los tiempos. En esta explicación vamos a diseccionar qué está cambiando realmente en las tripas de Berkshire en esta era post-Buffett. Pero ojo, porque lo más crítico no es debatir si Greg Abel es bueno o malo. Esa sería quedarnos en la superficie. La verdadera cuestión es si el sistema Berkshire puede seguir funcionando igual de bien cuando ya no está al frente esa figura legendaria que durante décadas filtraba, explicaba y legitimaba absolutamente cada decisión. Porque Berkshire nunca fue solo una empresa. Era una cultura de asignación de capital. Era la paciencia personificada. Era disciplina pura. Comprar negocios simples, entenderlos a la perfección, mantenerlos durante décadas y, lo más difícil, no hacer absolutamente nada cuando no había nada inteligente que hacer. Pero el mercado es impaciente por naturaleza. ¿Tendrá esa misma paciencia con Berkshire ahora que Buffett no es el CEO? Para desgranar todo esto, vamos a repasar 4 áreas clave. 1. El efectivo récord. 2. Los movimientos de la nueva cartera. 3. El factor Abel. Y 4. La gran pregunta del inversor. Empecemos por la primera señal, el efectivo récord. A ver, los números asustan. Según los últimos datos disponibles del primer trimestre de 2026, Berkshire acumulaba en sus negocios de seguros y demás operaciones unos 373.500 millones de dólares en efectivo, equivalentes y letras del tesoro, netas de compras pendientes. Es más, varias fuentes del mercado apuntan a que la cifra total de liquidez roza los 397.000 millones de dólares. A primera vista, es una posición de fuerza absolutamente brutal. Berkshire puede sentarse a esperar, puede comprar cuando el resto del mundo entra en pánico, puede aprovechar una crisis histórica o financiar compras gigantescas sin tener que llamar a la puerta de ningún banco. Pero, aquí viene el problema. El cash te da opciones, sí, hasta que empieza a convertirse en un lastre. Y es que, si tienes todo ese dineral aparcado y el mercado no para de subir, cada trimestre que pasa sin que hagas una gran compra, la mochila pesa más. Buffett fue capaz de convertir esa paciencia en su mayor virtud estratégica, pero ahora, sin él, el mercado va a empezar a cuestionarse todo. ¿Esa paciencia sigue siendo disciplina férrea o simplemente es que no encuentran oportunidades? Y esa diferencia lo es todo. Porque Berkshire ya no gestiona unos cuantos millones. Su escala es tan colosal que una gran inversión normal y corriente ni siquiera mueve la aguja de sus resultados. Ese es el primer gran reto del nuevo Berkshire. No les vale con encontrar buenas empresas. Necesitan encontrar oportunidades gigantescas, a precios decentes y con el tamaño suficiente para que se note en una compañía que vale más de $1 billón. Y eso, amigos, es muchísimo más complicado. Pasamos a la señal número 2, la nueva cartera. Fijaos bien en esto. Según la información de los últimos reportes 13F, Berkshire ha metido el acelerador con Alphabet, subiendo su posición hasta casi 58 millones de acciones. Estamos hablando de unos 17.000 millones de dólares a cierre de marzo. Solo 3 meses antes tenían unos 17,8 millones de acciones. O sea, han multiplicado su apuesta de forma agresiva. Esto no es un simple rebalanceo de cartera, es un mensaje alto y claro. Durante muchísimos años, Buffett se mantuvo alejado del sector tecnológico, argumentando que no podía predecir quién ganaría a largo plazo, con la gran excepción de Apple, claro. Pero Alphabet es otro animal. Es publicidad digital, el motor de búsqueda, YouTube, la nube, inteligencia artificial, datos, una ventaja competitiva masiva. ¿Significa esto que Berkshire está asumiendo por fin que las Big Tech ya no son solo empresas tecnológicas, sino la infraestructura económica del mundo moderno?
Tiene todo el sentido que sea así. Pero cuidado, porque esto abre la puerta a otro riesgo importante. Si Berkshire empieza a invertir exactamente en lo mismo que el resto del mercado, pierde parte de esa magia, de esa esencia que la hacía única. Históricamente, Berkshire era el refugio seguro para quien quería huir de las modas de Wall Street, y ahora, de repente, están comprando más Alphabet en plena efervescencia de la inteligencia artificial, que puede ser un movimiento maestro, seguro, pero ya no existe ese contraste tan evidente entre el manual de Berkshire y lo que hace el resto del rebaño. Lo que nos lleva directamente a la tercera señal, las posiciones incómodas. Resulta que Berkshire ha comprado cerca de 40 millones de acciones de Delta Airlines, una inyección de más de 2.600 millones de dólares. Y por si fuera poco, han abierto una posición más pequeñita en Macy's, de unos 55 millones. Lo de Delta llama muchísimo la atención, porque si conocéis la historia de Buffett, sabréis que su relación con las aerolíneas ha sido complicada, por decirlo suavemente. Siempre ha sido súper crítico con el sector y aunque en alguna ocasión entró, acabó saliendo por patas en los peores momentos. Por eso que Berkshire vuelva a apostar por Delta ahora, ya en la era de Abel, el mercado no se lo toma como una compra más, lo ve como todo un símbolo. ¿Están cambiando su forma de valorar los negocios cíclicos? ¿Están pescando en sectores castigados? ¿O simplemente se están alejando de ese manual más emocional que todos asociábamos con Buffett? Y luego está lo de Macy's, mucho más pequeño sí, pero con su propia lectura. Podría ser una jugada inmobiliaria, de recompra de acciones o simplemente una ganga con una tesis muy concreta detrás. Pero el dilema de fondo con estos movimientos es que nos obligan a plantearnos algo muy serio. Cuando seguimos a Berkshire hoy, ¿estamos copiando la inquebrantable lógica de Buffett de toda la vida o estamos intentando descifrar una lógica completamente nueva que aún no ha demostrado si funciona? Y creedme, esa pequeña duda cambia drásticamente la confianza de Wall Street. Y así llegamos a la cuarta señal, el factor Abel. A ver, Greg Abel no ha venido para ser un clon de Warren Buffett, y sinceramente eso puede ser una gran noticia, pero a la vez es el epicentro de todo el riesgo. Abel se ha pasado la vida operando negocios tangibles, sobre todo en la división de energía y en las empresas no aseguradoras del grupo. Eso significa que es un maestro de las operaciones, de los sectores intensivos en capital, de la regulación y de la eficiencia pura y dura. Sabe cómo hacer que las máquinas funcionen. Pero, y este es un pero gigante, no tiene esa identidad pública, esa aura de inversor bursátil legendario que acompañaba a Buffett. Y esto es crítico, porque Berkshire Hathaway nunca fue solo una colección de negocios rentables, era también un faro para el mercado. Cuando Buffett hablaba, el mundo financiero tomaba notas. Cuando no compraba nada, el mercado entendía que tocaba ser prudente. Y cuando acumulaba montañas de efectivo, todos sabíamos que estaba guardando pólvora seco para una gran oportunidad. Pero con Abel al mando, el mercado todavía está aprendiendo a interpretar los silencios. Y ahí está el punto de fricción. Abel podría ser exactamente el líder que Berkshire necesita ahora mismo, un operador implacable, pragmático y menos atado a su propio mito. Pero hasta que no nos demuestre su pulso en una crisis de verdad, el mercado va a seguir con la mosca detrás de la oreja. Porque el verdadero examen para el Berkshire post-Buffett no va a ser una junta de accionistas plácida no maja. El examen de verdad llegará cuando la bolsa se desplome, cuando surja una oportunidad de compra de 100.000 millones, cuando la presión por gastar ese efectivo sea insoportable y cuando Greg Abel tenga que apretar el gatillo sin que los inversores puedan decir para tranquilizarse, bueno, no pasa nada, Buffett sabe lo que hace. Llegamos al examen final, la gran pregunta del inversor. Entonces, ante todo esto, ¿qué hacemos? ¿Comprar? ¿Mantener? ¿Esperar? ¿O salir corriendo? Pues todo depende de qué crees que estás comprando exactamente. Si la tesis es apostar por Berkshire buscando una máquina perfectamente engrasada, diversificada, con negocios reales de energía, ferrocarriles, consumo y una cartera bursátil enorme, entonces sigue teniendo todo el sentido del mundo. Tienen escala, liquidez y una cultura brutal. Pero si la expectativa es comprar Berkshire, esperando que sigan sacando conejos de la chistera y repitan la magia histórica de rentabilidad de Buffett, cuidado. El tamaño actual hace que esos retornos estratosféricos sean casi matemáticamente imposibles. Una cosa era comprar la obra maestra que construyó Buffett, y otra muy distinta es apostar por cómo va a gestionar ese imperio Greg Abel a partir de ahora. Y esa es la clave. La pregunta no es si la empresa es buena, que lo es. La pregunta es si al precio actual compensa enfrentarse a tres grandes riesgos. 1. Un nivel de efectivo absurdo sin invertir. 2. Un liderazgo en transición que aún no ha sudado en una crisis. Y 3. Una cartera que empieza a moverse mucho más, pero que todavía no tiene un historial claro en esta nueva etapa. Aquí tenemos que dar un paso atrás y ampliar la perspectiva, porque el futuro de Berkshire no es solo una cuestión de números, es una cuestión de confianza ciega. Durante décadas, millones de personas literalmente delegaban su sentido común financiero en Buffett, no porque fuera un dios infalible que nunca se equivocaba, sino porque tenía un marco mental cristalino,
Compraba cuando entendía el negocio a la perfección, se quedaba de brazos cruzados cuando no veía valor real, huía de la deuda innecesaria como de la peste, ignoraba por completo las modas de Wall Street, y encima te lo explicaba todo con una claridad tan llana que te hacía sentir que tú también dominabas las finanzas. Pero ahora, las reglas del juego han cambiado. Berkshire entra en una fase mucho más institucional. Hay menos personalidad brillante y más sistema, menos Buffett y más cultura corporativa pura. Y de ahí nace la madre de todas las preguntas. ¿Berkshire era una empresa legendaria solo por culpa de Warren Buffett? ¿O Buffett logró construir un ecosistema tan perfecto que seguirá siendo legendario sin él? Esa es la verdadera apuesta hoy. Si la cultura sobrevive intacta, Berkshire seguirá siendo uno de los mayores titanes del planeta. Pero si el mercado empieza a darse cuenta de que esa prima extra que pagábamos por las acciones era en realidad un impuesto Buffett, la valoración de la compañía puede sufrir un ajuste severo. Y ojo, no porque los negocios vayan mal, para nada, sino porque el precio de la confianza se ajusta. En la bolsa ya sabéis cómo funciona esto. A veces no hace falta que una empresa empiece a perder dinero, basta con que el mercado deje de mirarla con esos mismos ojos de enamorado. Por cierto, si este tipo de análisis os resulta útil para pensar de forma más estratégica antes de mover vuestro dinero, suscribirse al canal nos ayuda un montón a seguir creando este contenido. Y no lo hacemos para que copiéis carteras a ciegas, sino para entender el porqué detrás de cada movimiento. Porque un gigante como Berkshire no se analiza simplemente mirando qué acciones ha comprado hoy, se analiza entendiendo qué problema gigantesco está intentando resolver con todo ese capital. Y ahora, prepárate, porque vamos al punto definitivo. Porque al final, el dato que va a dictar sentencia en toda esta historia no es Alphabet, no es Delta, ni siquiera es Macy's o los miles de millones en efectivo. La pregunta que va a decidir el destino de la compañía es esta. ¿Será capaz Greg Abel de coger casi 400.000 millones de dólares y convertirlos en retornos verdaderamente atractivos sin cargarse por el camino en la mismísima cultura que hizo grande a Berkshire Hathaway? Si la respuesta es sí, este no será el triste final de la era Buffett. Será la prueba definitiva de que construyó una obra maestra inmortal. Pero si la respuesta es no, el mercado le quitará la corona a Berkshire. Pasará a verla simplemente como una corporación gigantesca, súper solvente, muy conservadora, pero demasiado grande para volver a hacer historia. Y cuando una empresa cruza esa línea, ya no importa quién la construyó en el pasado. Lo único que importa es qué van a hacer con ella mañana.